un desprecio son muchos. Fueron malas rachas las que pasaron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Capítulo 9, Hierro, Dolor y Redención. Ulises Sánchez nos cuenta su historia de fumar en las cuevas de las pirámides de Teotihuacán, a ser el día de hoy un guerrero que se dedica a la coordinación de Revive, a la consejería de Revive, y a ser un claro ejemplo de que la rehabilitación sí existe. Vamos a platicar con Ulises Sánchez esta historia. Uli, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Ya estás? ¿Ya te sabes la dinámica, Ulises? Más o menos. Bueno, la dinámica es la siguiente. Las familias han participado, nuestros seguidores. Entonces te hago algunas preguntas y le empezamos a dar. ¿Vale? Sí. Empezamos. ¿Quién es Ulises? Bueno, pues yo vengo de una familia humilde. Somos del Estado de México, de Teotihuacán. Una familia muy disfuncional. Mi padre pues casi no estuvo, por lo tanto pues mi madre era la que tenía que buscar, ¿no? El sacarnos adelante y esa parte. Uh-huh. Entonces por lo tanto pues casi no, la persona que más estuvo conmigo pues fue mi abuela. Claro, no hubo como tal una imagen paterna nosotros. ¿No? Okay. ¿A qué edad empiezas o conoces alguna sustancia para el público? Y creo que la droga de impacto tuya fue el cristal. Sí, bueno, la verdad tuve una vida muy precoz, muy rápida. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, ya quería ser adulto, quería probar las cosas, ¿no? Que creía yo que hacían los adultos, ¿no? Y entonces, pues a los 14 años empiezo a consumir alcohol, empiezo con el alcohol. Y el alcohol, pues posteriormente me llevó a probar la marihuana. Y probando la marihuana, pues ya conozco después el crack, la piedra. ¿Tú crees que porque no hubo esa imagen paterna, o justificas un poco tu problema de adicción porque no tuviste esa familia funcional o alguna situación de ese tipo? Pues en esa etapa de mi vida de ser un niño, un adolescente, creo que sí tuvo que ver esa parte, ¿no? Porque el entorno donde yo crecí normalmente era pues el típico padre alcohólico, le golpeaba a mi mamá, o sea, se vivía un entorno familiar un poco, o no un poco, más bien pesado, ¿no? Ese típico entorno familiar donde pasan esas situaciones. Entonces considero que en esa edad, pues yo lo que quería era como olvidarme de los problemas que sucedían en casa. Ok. ¿La familia permitió que a tus 14 años empezaras a consumir el alcohol? Lo que pasa es que siempre fui muy rebelde, o sea, fui muy rebelde, no tenía límites, okay. No me ponían límites. Ok, empezamos a consumir a los 14 años con alcohol, con crack, distintas sustancias. Ulises a esa edad estudiaba, ya no estudiaba. ¿Qué empezó a hacer de Ulises? Le digo, ¿no? Una vida muy precoz, no muy rápida. Yo recuerdo que quería probar a qué sabía el mundo, ¿no? Obviamente no tuve una orientación, nunca tuve la confianza de platicarle las cosas a mi familia, no tenía una persona que yo me sintiera en confianza, precisamente por las cosas que le platico que sucedían en mi casa, ¿no? Entonces, en tercero de secundaria, ¿no? Tengo una novia y terminamos la secundaria y teníamos 15 años, para los 17 años, pues ya éramos papás. Okay. Entonces yo ya no terminé la preparatoria, ya no estudiaba la preparatoria, me puse a trabajar, ¿no? Tenía pues ya esa responsabilidad. Entonces pues solamente, digamos, en ese momento terminé la secundaria. Estamos hablando que inició muy joven su consumo, viene la paternidad rápida, en lugar de estar jugando alguna otra situación, ya estabas jugando al papá y a la mamá. Uh-huh.
A los 19 años ya eras papá. Sí, ya era. Ya. Los 19 años siendo papá, sin estudios, empiezas a tener la responsabilidad de tu hijo, de tu pareja. ¿Te juntaste, te casaste? Nada más nos juntamos. Okay. Nos juntamos y nada más duramos 4 años viviendo juntos. ¿Cómo fue? Me gustaría saber cómo fue, y esto es para el público, para las personas que empiezan a tener alguna relación y que saben que su pareja es consumidor, que saben que muchas veces a una edad tan corta ya decides tener ese tipo de situaciones. ¿Cómo fue el haberte juntado con esa persona? Pues fue difícil porque, digamos, su familia era de otro tipo de posición económica. Okay. O sea, vivían de otro tipo de... Y pues yo no, yo era de la familia, como le platico, ¿no? De recursos más limitados. Entonces, fue difícil porque obviamente a esa edad, y obviamente los adultos pues se dan cuenta de que pues no tienes lo necesario para hacerte responsable de una responsabilidad de esa magnitud, que es un hijo, tener un hijo, atenderlo, darle todo lo que necesita. Pero ya a tanto problema, pues pues me la llevo a vivir a la casa de mi mamá, ¿no? Y fíjese, ¿no? Todo esto que le platico al principio de decir, yo tuve un padre así, en un corto periodo de tiempo, ya después yo estaba repitiendo esos mismos patrones, porque entonces ya yo, la dejaba en mi casa, yo me iba a tomar, ¿no? A veces llegaba tomado, y, o sea, lo mismo que yo viví, después ya era yo quien lo estaba generando. ¿Continuaste el mismo patrón de conducta? Lo estaba haciendo. Cuando me di cuenta ya lo estaba yo repitiendo. ¿Hubo daños, golpes, violencia? Sí, no, es que pues en esas situaciones, ahora lo recuerdo y digo, no inventes, o sea, tiro por viaje, peleas, discusiones. Obviamente por eso no duramos, obviamente no me aguantaron, ¿no? Luego, vieron el tipo de persona que yo era, y pues obviamente, y lo veo, ¿no? Así, y lo digo, pues qué bueno, ¿no? Fue la mejor decisión que en ese momento pudo haber tomado, porque yo no estaba en condiciones para nada. Uli, aquí viene una pregunta. ¿No hubo una buena relación o un buen desenlace matrimonial en pareja por el consumo o porque seguían los patrones de tu familia? ¿Tú qué crees? ¿O hubo una mezcla? Ajá, es que van de la mano, van de la mano, porque fíjese, actualmente ya de este lado de la moneda puedo entender que uno se vuelve, o sea, uno ya es adicto, inclusive antes de ya llegar al consumo o a probar alguna sustancia. Ya traemos la conducta adictiva, en este caso, pues las relaciones tóxicas, ¿no? Las dependencias, ¿no? Las culpas, los resentimientos que uno va generando a lo largo de la vida y que uno no puede trascender o que no sabe cómo trascenderlos, hablarlos. Entonces todo eso se va haciendo un cúmulo de cosas que cuando uno llega al consumo, pues ya es, digamos, solamente es el detonante, pero ya se trae un historial de vida, pues, difícil. Hace tiempo platicaba yo con una señora que conozco y hablábamos de eso. Los daños que traemos desde la niñez. Uh-huh. Y son muy importantes, Ulises. Sí. O sea, muchas veces uno cree que o los padres creemos que estamos educando de una forma, pero al final de cuentas en algún momento existe una repercusión. Uh-huh. Quizás para muchos no es tan importante y pueden salir adelante, pero hay personajes, sobre todo los que tienen problemas de adicciones, que se les quedan muy grabados la situación que vivieron en casa. Claro. Bueno, entonces te separas, pero ahí tú ya consumías alguna sustancia más o nada más eras funcional. Sí, porque digamos, mientras vivimos juntos, pues yo obviamente no me podía dejar caer, ¿no? En ese momento solamente tomaba alcohol y fumaba marihuana. Cuando ya, digamos, a los 19 años y cuando ya la relación estaba muy rota ya,
y efectivamente por la vida que ya estaba yo llevando, empiezo a conocer a otras personas, ¿no? Personas que ya no estaban dentro de mi círculo, ¿no? Ya eran personas mayores, ya conocían las sustancias. Entonces ella me deja y casi al mismo tiempo de que termina mi relación, con estas personas, conozco el crack por primera vez. Me acuerdo que fumé crack, ¿no? Entonces, digamos, ya era así como... Fue como la puerta de escape. Detonante. Ajá, ya. O sea, ya... ¡Pum! Ok. Entonces, empiezas a consumir. Aquí hay algo bien importante. O lo que muchas veces las personas en adicciones llegan a comentar. ¿Por tu hijo no hiciste nada? No, la verdad, en esa parte yo fui muy egoísta en el sentido de que solamente pensaba en lo que yo estaba sintiendo. O sea, me concentré en el dolor que yo estaba supuestamente sintiendo porque la mamá de mi hija me dejara, que no pensé muchas veces en lo que mi hija estuviera sintiendo. Conoces el crack. ¿Y qué viene después para Ulises? Estamos hablando y el tema y salen las pirámides de Teotihuacán, porque esa es una parte que nos gustaría que nos contaras, eso lo viviste. A ver, viene el crack y luego ¿qué sigue en el historial de Ulises? Bueno, pues cuando yo conozco el crack por primera vez es donde empieza pues mi verdadero sufrimiento, ¿no? Mi verdadera peregrinación, mi verdadera adicción ya ¿no? Porque le digo, me empecé a juntar con esas personas, era un vecino de por ahí de la cuadra, su hermano mayor empezaba a vender esa sustancia, entonces la teníamos a la mano, ¿no? Entonces empezábamos me decía, vente, vamos a salir, me enseñó cómo se fumaba toda esa parte, ¿no? Y al cabo de 15 días yo ya estaba pensando en que una parte de lo que yo ganaba de mi trabajo era destinada para la sustancia. Obviamente en ese tiempo pues es uno inexperto, ignorante, no sabe uno lo que le pasa, no sabe uno a quién acudir, ¿no? La familia tampoco sabe. Entonces de mis 19 hasta mis 24 años yo me la paso consumiendo. Obviamente como es una enfermedad progresiva, pues cada vez que pasaba el tiempo era peor. Mi condición física, de salud y mental, pues sí, se iban deteriorando, la relación familiar, ¿no? O sea, porque con esta droga nunca tuve saciedad. Una vez que empezaba yo a consumir, o sea, no tenía la facultad de detenerme y podía llevarme todo lo de la casa, ya saben, ¿no? Electrodomésticos, pedir dinero con mentiras, llegar en la madrugada a decir una mentira que necesitaba dinero. O sea, cosas que la familia también se sacaba mucho de onda porque no sabían lo que realmente estaba sucediendo, no tenían. Y aparte mi madre, ¿no? Nunca creyó que su hijo se iba a convertir en un adicto, que su hijo iba a andar haciendo tantas cosas, ¿no? Bajo el efecto de la droga que se comete, porque se cometen cosas terribles, ¿no? Se daña de una forma moral, sentimental también a la familia, a los seres queridos. ¿Dejaste de ser funcional? Sí, dejé de ser funcional. ¿Ya no trabajabas? No. Como siempre hemos trabajado en el negocio familiar, pues ellos nunca fueron como de dejarme de plano. Sí hubo temporadas, precisamente porque había ocasiones que yo del negocio me llevaba las cosas, me llevaba la mercancía, las herramientas, pues ellos se fastidiaban y había momentos en los que me decían, ¿sabes qué? De plano ya no vengas. Pero obviamente pasaba el tiempo y era la familia, ¿no? Yo creo que a veces era más pues el afecto que me tenían o el sentimiento o el pensamiento de decir, no lo vamos a dejar, ¿no? Así, que esporádicamente me daban chance de trabajar, pero obviamente como un adicto trabaja, ¿no? O sea, no tiene un horario, no tiene una responsabilidad,
no tiene una meta, o sea, no, iba, digamos, por ir. Ibas, trabajabas, medio te pagaban. Medio me pagaban. Pero sí consumías. Pero seguía consumiendo. Sí. ¿Ya conocías algún programa de autoayuda? No. ¿Existió en algún momento una amenaza? ¿Te vamos a internar? No, mi familia no tenían conocimiento de absolutamente nada. Le comparto, mi mamá es cristiana. Me llevaron a la iglesia de muy niño, ¿no? Cuando yo le comento esta parte de que empiezo a tomar en la secundaria, fue por eso, ¿no? Porque yo dije, si me quedo en la iglesia con ella, yo no voy a probar lo que se siente ir al baile, yo no voy a probar lo que se siente tener una novia, porque tengo que estar en la iglesia, ¿no? Obviamente fue consecuencia de esas decisiones. Pero le digo, de los 19 a los 24, consumiendo, ¿no? No está uno completamente en la ignorancia, y no solo yo, también mi familia. Llega por ahí, por parte de la iglesia, a mi madre, que hay un internado en donde pues era un centro, pero cristiano. Okay. Era un centro cristiano en la Ciudad de México. Fue mi primer internamiento a los 24 años, ese internamiento. Antes de que lleguemos a los internamientos, Uli, llegaste a vivir en el punto. ¿Cómo fue tu momento en el cual existiera un fondeo, un sufrimiento? Llegaste destrozado al primer internamiento, ya habías perdido mucho peso. ¿Qué había pasado, Ulises? Ajá, sí, por lo mismo, ¿no? De que, digamos, no se me atendió de una forma rápida, sino que pasaron años para que yo probara un primer internamiento. Pues obviamente se deterioró mi salud, ¿no? En la casa, pues le comparto, ¿no? Como me llevaba las cosas. Y como en la casa, por parte del negocio familiar, hay una bodega con mercancía, con herramientas, con materia prima, le tuvieron que poner protecciones o barrotes a los cuartos de la casa. Todo con llave, todo bajo llave. Eras tremendo. Sí, todo y bajo llave. ¿Qué sentía Ulises al ver ese tipo de acciones? Porque digo, dentro del consumo, cuando dejas de estar consumiendo, te llega ese momento de que sabes que ya te cerraron las puertas, de que ya sabes que ya no eres bien visto. ¿Qué opinaba Ulises de eso? Me daba cuenta, y en pequeños momentos que el adicto puede tener de razonamiento, me sentía mal por mi madre, porque decía, ella está encerrada por mi culpa. O sea, ella tiene que vivir bajo todas estas condiciones en su propia casa por mi culpa, ¿no? También vivíamos en la casa de la abuela. Yo recuerdo antes de mi adicción, los cumpleaños de mi abuela, todos los tíos, los primos, llegaban mucha gente, muchos invitados. Al paso del tiempo de mi adicción, nos quedamos solos, ¿no? A veces éramos nada más nosotros, ¿no? Con un pastel, cantándole las mañanitas. Y obviamente que todas esas repercusiones yo las veía, pero mi madre y mi familia eran los que realmente las estaban sintiendo. Ulises, nada más las veía. ¿En algún momento llegabas a creer o sentir lo que se sentía, el desprecio, pero no hacías nada? Pero no podía dejar de consumir, no podía dejar de... Esa es la palabra, fíjate que eso es muy importante. Muchas veces creemos que es, cuando quiero lo dejo. Exacto. Porque al inicio empezamos a consumir con esa idea, cuando quiero lo dejo. Pero se transforma o llegas a ese momento de que no puedes. Es una necesidad sentir esa adrenalina, esa euforia, eso que te hace sentir la sustancia, ¿no? Sí, es la parte más, digamos, yo le digo así, ¿no? Para mí es así, es la parte más diabólica de una adicción. Porque a pesar de que ves cómo estás dañando a los demás, a pesar de que ves las cosas que estás haciendo, no puedes detenerte, ¿no? Yo le comparto otra de ese tipo, ¿no? Obviamente, como le digo, no trabajaba, no nada. En una ocasión se aproximaba el cumpleaños de mi hija chiquita, y
tuve la idea, ¿no? De decir, voy a ir a pedir un préstamo en una financiera, que me presten cierta cantidad de dinero y le hago su cumpleaños a mi hija, ¿no? Y ya ese día voy, ¿no? Ya me lo prestaron, me prestaron el dinero. Con una parte me fui a drogar y con la otra parte, según yo pensaba decir, pues con esta le hago su fiesta de cumpleaños, ¿no? No pude, me fui a drogar. ¿Cuánto te prestaron, Ulises? No recuerdo, ya tiene, pero no fue mucho, si acaso fueron como 5,000 pesos. ¿Cuánto destinaste a...? La mitad. En mi idea vaga de pensar solamente esto es para el cumpleaños y esto es para irme a drogar, pero no, porque me acabé el dinero que era destinado para drogarme y regresé a la casa a quitarle la otra parte a mi mamá, obligarla a que me la regresara, ¿no? Y recuerdo que cuando iba de camino al punto, mi mente no me dejaba, o sea, mi conciencia, no, esa parte de poca conciencia que pudiera llegar a tener, no me dejaba en paz, en el sentido de decir, güey, ya es mañana su cumpleaños. O sea, güey, no te pases, o sea, no mames. No pude, ¿no? Me fui a drogar. Me lo gasté. Todo. ¿Y qué pasó al otro día? Pues no hubo nada, ¿no? Y sintiendo la culpa, la moral, ¿no? De ser una persona así, ¿no? Y que aparte, aunque fuera el otro día y viera las consecuencias de no haberlo hecho, yo de todos modos seguía teniendo ganas de seguirme drogando. Promesas rotas para tu hija. Para mi hija. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas veces. ¿A qué edad llega el primer internamiento? A los 24. Estamos hablando que había sido padre a los 19 años y a los 24 llega el primer internamiento. Acabamos de hacer algo, o comentar algo muy cierto, promesas rotas desde que nació hasta los 5 años. ¿En algún momento de esos 5 años estuviste lúcido para tu hija? Sí, le digo, al principio, bueno, fue a los 17, ¿no? Ella nace cuando yo tenía 17. Okay. 4 años estuve, digamos, bien, ¿no? Y fíjese, dentro de mi adicción, de todas maneras, hubo momentos, donde trataba de darle, ¿no? Me acuerdo una ocasión, por ese tiempo, una excursión por parte de la escuela donde lleva en la primaria, ¿no? Y, o sea, yo no tenía a veces la capacidad, ¿no? De conservar el poco dinero que llegase a tener. Pero recuerdo que ese día yo me esforcé tanto, ¿no? Dije, no voy a consumir, no me lo voy a gastar para poder ir con ella, ¿no? Fuimos a, ¿cómo se llama? Al Bioparque, allá por Toluca, ¿no? Y fue para mí uno de los momentos más bonitos que pude haber pasado con ella cuando fue chica, ¿no? Pero le digo, o sea, al final del día no, de todos modos no tenía la capacidad de detenerme, ¿no? De dejar de consumir. O sea, seguí consumiendo. ¿Llegaste a consumir, ejemplo, cuando estabas con ella consumías? No. O sea, hasta cierto punto hubo un cierto respeto. Sí, no, pues ellas no vivían conmigo, entonces las veces que llegaba a visitarme, pues trataba de ese día no me voy a drogar. Ok, llega ese primer internamiento, escuchamos que viene de una parte cristiana. ¿Cómo vive ese primer internamiento, Ulises? Pues le digo, ¿no? Es en Ciudad de México. Obviamente en ese lugar llegaban personas de todo tipo, ¿no? O sea, ya de muchos lugares, inclusive de prisión y indigentes, cosas así. Para mí, como era mi primer internamiento, pues era impactante ver de repente todos esos casos, ¿no? Más graves o más avanzados, ¿no? Y fíjese, lo que hoy entiendo es que para poder sobreponerme a una adicción
necesito tener el conocimiento de lo que realmente es una adicción. Claro. Yo no demerito, ¿no? Yo no estoy en contra, ¿no? No tengo nada en contra de la religión, para nada, pero no me daba, digamos, ese internamiento, yo no sentía lo que se supondría que tendría que sentir, ¿no? En el momento de, pues de lo que enseñan, ¿no? La lectura de la Biblia y toda esa parte, no digo que no sirva, simplemente que a mí no me ayudó. Claro. No lo sentía sincero, ¿no? De mi parte, ¿no? Yo creo, o no sé si me dejes mentir, creo que esto igual tiene que ser un poco atractivo para ti. Sí, sí, sea, tiene que. Porque, y te lo hablo del punto personal, si tú me dices, háblame de la Biblia todo el día, no. Sí. O sea, no, y es respetando, ¿no? Cada quien su modelo de trabajo, pero yo no podría. Sí, no. Y aparte que para poder salir, pues necesitas tener todas las herramientas, ¿no? Y en ese lugar, pues yo no entendía mucho, ¿no? Aún todavía seguía sin entender realmente lo que me estaba sucediendo. Y sin el deseo de cambiar. Y sin el deseo sincero de cambiar. Fue involuntario. Pues le digo, ya llevaba años consumiendo. Casi todos mis internamientos fueron, yo fui. Solamente uno es el que han ido por mí. Pero en todos los demás fui yo. O sea, porque ya llegaba un momento en el que uno estaba muy cansado de estar consumiendo. Y muy triste de a veces las cosas que hacía para consumir. Hubo momentos en que yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Ya márcales. Porque yo ya la veía destrozada, porque yo ya la veía mal y porque obviamente yo estaba mal, ¿no? Entonces sí hubo momentos, unas ocasiones de que les dije, vamos, llévame, me interno. O sea, ya quería hacer ese cambio. Pues sí, pero le digo, tiene que ver esto, ¿no? La familia no sabía dónde, ¿no? Entonces probé de todo, ¿no? Ya le digo, cristianos, probé clínica, probé anexos del más rudo, fui con psiquiatras, fui con psicólogos, probé muchas alternativas, porque precisamente la familia no sabe, entonces quieren darte todo, ¿no? Quieren darte lo que más pueden, que esté a su alcance, ¿no? Eso es muy, muy claro, ¿eh? El desconocimiento te hace conocer o llegar a lugares donde no existe nada. Justamente platicaba yo ahorita con una familia y me decía, es que estoy en la situación de no sé si internarlo aquí o acá. Yo como parte directiva de un centro, yo les puedo decir que lo principal, una va a ser que conozcan el lugar donde lo van a internar, que conozcan el programa que van a tener y tres, y creo la más importante, que le den agilidad a iniciar un tratamiento. Porque entre más alargues el que le voy a dar otra oportunidad a mi hijo la siguiente semana, más se va uno cayendo en la adicción, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuántos internamientos tuviste que aventarte, Ulises? 8. En el cual viviste de todo. De todo, ¿no? Le digo, en el cristiano, después en un conocido, ¿no? Anexo, ¿no? Donde, pues, la verdad es en ese lugar sí, sí es verdad que a veces uno llega a resentirse, ¿no? Porque pues estilaban los castigos, ¿no? Las aplicaciones que muy fuertes, ¿no? Muy había golpes, ¿no? La alimentación era muy escasa, ¿no? Muy precaria y como tal no tenían pensada la forma correcta de ayudar a una persona con una adicción. ¿Por qué? Porque había veces que yo recuerdo que desde las 7 de la mañana, si el padrino del anexo decía, se van a quedar en junta desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, en sala de juntas desayunábamos, comíamos y cenábamos. Y aparte, no había como una persona, digamos, ok, yo no estoy en contra de AA, ¿no? Yo soy miembro, ¿no?
pero no te explicaban, ¿no? Entonces nos dejaban, digamos, a la deriva y se convertía en un caos, ¿no? O sea, si ya le caía mal a alguien a otra persona, o sea, se hacía un descontrol total que no tenía para empezar nada que ver con una junta real. No había dirección. No había dirección, no. O sea, para mí no. O sea, el día de hoy lo veo y digo, o sea, pues no había como tal, no tenían pensado un modelo de trabajo, no tenían actividades, solamente estuve por estar, y por más que haya yo tenido el deseo o la tentativa de dejarme de drogar, pues obviamente no iba a llegar muy lejos porque no había, ¿no?, como tal una dirección, no había como tal una orientación, un trabajo real. Solamente era la contención. Exactamente, solamente estábamos por estar y súper... Soy fiel creyente que la contención no es sinónimo de éxito en las adicciones. Para que exista una rehabilitación siempre debe de haber una dirección, un programa adecuado, y para que realmente exista la posibilidad de querer hacer un cambio. Sí. En algunos de todos estos internamientos, y ahorita con lo que platicas te la viviste muy mal, llegó el momento donde ya te habías cansado hasta de estar internado. Sí, eso me pasó en esta ocasión, porque le digo, ya había probado de todo, que 4 meses, 6 meses, o sea, de todo, ¿no? De todo el tiempo. Y ya había probado el rudo, el tranquilo, ¿no? Los cristianos, la clínica, ya había probado todas esas cosas. Entonces, esta última vez que vengo para este centro, yo me acuerdo que cuando, o sea, fue lo mismo, ¿no? Ya la familia cansada, mi madre cansada, yo con el delirio de estarme drogando, ¿no? Con el delirio que te da de consumir este tipo de sustancias, ¿no? De sentir que todos te persiguen, de sentir que alguien te está viendo y toda esa parte. Pasan por mí y me dicen, ya nos vamos, y en ese momento de venir para acá, sentado en el asiento trasero del carro, empiezo a pensar, oye, ya probaste de todo, ya son 8, ¿qué más da que sean 9 o que sean 10? O sea, ¿cuántos quieres? O sea, ya te diste cuenta que no es el lugar, no es lo que te digan, no es lo que te enseñan, o sea, el problema lo llevaba yo. O sea, ya vas para otro. Y no quiere decir nada otro. O sea, no es una garantía porque ya sabes. O sea, ya has pasado tantas veces por el proceso que me decía yo a mí mismo en ese momento, oye, ya estás más grande desde la primera vez a esta ocasión. O sea, ya tienes más años, ya pasaron unos años. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Así te la piensas llevar? Otro y otro y otro y otro y otro. O sea, el problema no está en el lugar, no está en los demás, ¿no? El problema lo tengo yo. O sea, a donde vayas te lo vas a llevar contigo, ¿no? Entonces, ese fue el momento que yo puedo decir, ya estaba, o sea, me cayó el 20 de decir, no manches, o sea, otro internamiento de veras. O sea, ¿cuántos años en internamiento? Pues me parece que fueron 5 años. 5 años en internamiento. Es un número que para muchos es poquito, pero estar todo el tiempo en una pared de 4x4, en condiciones no en todos cómodos, viviendo de un estado y una forma muy complicada, ya era suficiente para que te cansaras. Sí, dentro de todo este tiempo, ya más, sí, ya después de que había pasado, o más bien ya de que empiezas a conocer este mundo, ¿no? De las adicciones, de los internamientos y todo esto,
obviamente también llegué a un grupo de AA, un grupo tradicional, en donde pues escuchas y empiezas a saber todas estas cosas, ¿no?, relacionadas a la AA. Pero aún así tampoco podía quedarme, ¿no? O sea, tampoco lograba quedarme, tampoco lograba, pues sí, entender, ¿no?, de qué se trataba, ¿no? Y pues obviamente, pues no era, o sea, era para mí tan, porque me decían, oye, ¿no crees que con todo lo que ya te está sucediendo, pues es para que ya quisieras dejar de consumir, ¿no? Y había momentos en los que obviamente yo tenía pues la moral por los suelos, ¿no? Todo el peso de lo que estaba yo sintiendo y haciendo, las consecuencias de mi consumo. Y yo decía, pues es que sí quiero, o sea, realmente sí quiero. Pero no puedo. Pero no puedo, ¿cómo cambio la ecuación? Ustedes me dicen que debo de querer genuinamente. Y yo también pienso lo mismo, con todo lo que ya he perdido, con todo lo que ya he vivido, ¿qué me hace falta, ¿no?, para lograrlo, ¿no? En esta ocasión te deciden dar la oportunidad. Me imagino que tu familia hasta de los internamientos ya estaba desgastada. Sí, porque inclusive yo recuerdo que cuando tuve mi primer visita, subió mi mamá a hablar aquí, ¿no?, con usted. Y yo me acuerdo de sus palabras cuando ella dijo, ¿sabe qué? Yo no lo traigo con la esperanza de que él deje de drogarse. O sea, yo lo traigo porque estamos hartos, porque para nosotros es como un descanso que él esté aquí adentro, porque podemos descansar nosotros, ¿no? Y es verdad, o sea, mientras el adicto está con la familia, pobre familia, ¿no? O sea, todo lo que uno genera en ellos. La sufre la familia. Sí. La sufre la familia. La verdad es que son noches enteras, deudas, porque el adicto te hace generar tantas deudas. Tienes problemas en casa, se perdió todo. No, sin lugar a duda, cuando el adicto está afuera es un caos. Y cuando internas al usuario, lo primero que te llega es la primera noche poder dormir. Y empiezas a llenar esos espacios que el adicto se llevó de la pantalla, del estéreo, lo empiezas a rellenar nuevamente. Tristemente, y se escucha así feo. Sí, es verdad. Pero es verdad. Es verdad. El adicto suelto, hijo. Sí. Sí. Es complicado, somos complicados. En una ocasión me llevan a un internamiento a Cuernavaca. Era una clínica muy sencilla, pero estaba bien, ¿no? Fíjese, en esa ocasión yo no tenía intenciones de escaparme, de nada, ¿no? También tenía temática de religión cristiana. Entonces nos llevan a un servicio, ¿no? A una iglesia, ¿no? Saliendo de ahí tengo una discusión con un compañero. Tengo una riña, llegamos al centro y el que estaba de encargado nos echa del lugar, o sea, nos corre del lugar. Y obviamente pues yo no conocía un lugar allá. Ahí la familia te podía mandar dinero en efectivo y tú lo podías tener, pero recuerdo que ese día tenía como 200, 300 pesos en la bolsa. Me salgo del lugar, el compañero, a los dos nos corren, pero él sí es de allá, él vivía allá. Me voy con él, ¿no? Con mi maleta, mi mochila de cosas, todas mis cosas, mi ropa y todo eso. Y en lugar de yo tener el pensamiento de avisar a mi casa o de regresarme o de cosas así, con el otro compañero que nos corren, con el que tuve el problema, nos vamos a consumir, ¿no? Me gasto el dinero, vendo todas mis cosas, ¿no? Empezó a llover, ya era de madrugada, yo estaba con lo que traía puesto, empapado en la madrugada, me imaginaba que iba a llegar caminando de Cuernavaca a Ciudad de México, ¿no? O sea, estaba mal, ¿no?
Me venía caminando por una carretera, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Que decía el letrero, ¿no? México-Cuernavaca por la libre, ¿no? Y creer o pensar que yo iba a poder llegar a mi casa, ¿no? O sea, cosas muy fuertes, ¿no? Muy duras. Empiezo a caminar en esa carretera y de repente pues se terminan las poblaciones o los pueblos que hay alrededor y obviamente pues no hay alumbrado público, no hay nada, se oscureció por completo, ya no veía yo nada. Y pasó por mi mente el decir, si tú te sigues caminando, tal vez no llegues a mañana. O sea, porque puede pasar un carro que no te va a ver, o sea, no vas a llegar a mañana, ¿no? Entonces me empiezo a regresar, ¿no? Me regreso, veo una patrulla, le cuento a la patrulla mi situación, me deja hablar con mi familia, me comunico con ellos, les digo cómo estaba la situación y van por mí, ¿no? Hasta allá. Y ya, para no hacerla tan larga, en ese centro nada más estuve una semana. Pero llegando a mi casa, yo veo, mi madre se suelta a llorar y yo veo su desesperación porque otra vez no me había podido quedar. O sea, porque otra vez no había podido o logrado quedarme, rehabilitarme, hacer algo por mí. Ulises se la pasó mal. Sí. Se la pasó mal. Fíjate que ahorita que estaba contando eso, hijo, cómo me hizo recordar en alguna ocasión que salí de un lugar y a las 5 horas amanecí en otro y dije, madres, ¿qué hago aquí? O sea, es terrible esta parte donde vivimos un consumo. Completamente. Llegas a Revive, Ulises, me imagino con las ilusiones hasta abajo. Todavía recuerdo que estabas físicamente jodidísimo. Sí. Cero ilusión de salir adelante. ¿Qué pasa? Pues sí, con todas esas fracasos, sí llegó un momento en el que yo llegué a pensar que no iba a lograrlo nunca. O sea, sí llegó un momento en el que perdí completamente pues la esperanza por todos los intentos que ya había tenido, ¿no? Entonces pues llego a Revive y al principio pues no quería, ¿no? Tenía el mismo pensamiento de yo acabo mi tiempo, me largo, ¿no? Porque pues traía el pensamiento de los demás internamientos, ¿no? De cómo había sido y todo, ¿no? Y pues cuál fue mi sorpresa, ¿no? Que al paso del tiempo, y le digo, ¿no? Ese día que venía en el asiento trasero y que me di cuenta de que el problema era conmigo, que yo traía el problema, que nada de lo que hiciera, si no lo hacía bien y por mí, iba a lograrlo. Entonces ya, ¿no? Se me empieza a bajar, ¿no? El efecto de la droga aquí, empiezo a recuperarme, empiezo a sentirme un poquito más fuerte. Y entonces digo, ¿sabes qué? Si yo en esta ocasión voy a hacer lo que me están diciendo, ¿no? Si ellos me dicen, es así, así lo voy a hacer. No, lo voy a hacer así. No, o sea, lo voy a hacer como me estén dando las indicaciones de que así me voy a recuperar, ¿no? Y empecé a hacerlo también desde lo más básico, ¿no? Desde mi propia persona, desde mi cama, desde lavarme los dientes, desde asearme, desde el servicio que me empezó a tocar, ¿no? De la limpieza, ¿no? Porque muchas veces era dado de, pues lo hago por cumplir, lo hago porque no me estén diciendo nada, ¿no? En esta ocasión fue así más de decir, no, lo voy a hacer por mi propia convicción de querer hacer las cosas bien, desde lo más sencillo hasta las cosas que se vayan presentando. ¿Por qué? Porque así empezó y obviamente con el paso del tiempo pues fueron llegando responsabilidades cada vez más grandes, un poquito más grandes, pero siguió con ese mismo pensamiento de decir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, ¿no? También aquí empecé yo creo que también tiene que ver la generación que me tocó, los compañeros que me tocaron mientras yo estaba aquí, porque se empezó a hacer como que esa parte
como una tipo competencia, ¿no? De decir, si yo quiero estar bien, yo me voy a quedar, pues yo también me voy a quedar, pues yo también lo voy a hacer, Claro. pues yo también voy a estar. Y se empezó a hacer así como que ese tipo de relación, ese tipo de amistades, de compañeros que también querían, y eso me empezó a motivar más, ¿no? Llegaron mis 6 meses y pues estaba indeciso, me voy, me quedo, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Este compañero pues también se iba a quedar, pero sí tenía la duda, ¿no? De decir me voy, me quedo, ¿no? Las personas que estaban en ese momento me convencieron de quedarme, ¿no? Yo también tenía el pensamiento de decir, ya sabes que 6 meses no te han funcionado, no me funcionan. Déjame interrumpirte aquí un poquito. Quiero decirte que normalmente existe el de 3 meses y ahora el de 6 meses. Siempre les comento a las familias, los tratamientos siempre van a ser sugeridos. Pero ya cuando estás en el campo, tratando o trabajando con los personajes, 6 meses es lo mínimo que tendrías que estar para que empieces a conocer un poquito del sabor de lo que es una rehabilitación. Para hacértela rápido, primero 1, 2 y 3 meses son de negación absoluta, porque el usuario no quiere dejar la sustancia. Cuarto mes normalmente el usuario dice, pues ya me van a sacar, pero hizo berrinchito y lo dejaron. Y dices, ahí el cuarto mes es de berrinche. Mes quinto y mes sexto es un poquito de entendimiento que debes de tener un tratamiento, que ya viste que hay 16 semanas que tu familia te vino a ver, ya hubo 16 semanas donde ya te viste físicamente bien. A partir de esos meses son los más importantes, porque es cuando tú decides si cambias o no cambias. Sí, y así fue como me pasó, realmente así fue como me sucedió a mí. Y fíjese, igual dentro ya de estando en Revive y llevando ese tiempo y con este compañero que le digo que empezó a ser así como una competencia de quién se quedaba más, si tú te quedas yo me voy a quedar, si tú lo haces yo lo voy a hacer y así. Y también dentro de Revive conocimos esta parte del ejercicio, ¿no? Entonces fue como que más engancharme en esta parte de gustarme, ¿no? Las nuevas cosas que estaba haciendo, de gustarme la nueva persona que yo estaba haciendo, porque fíjense, ¿no? Ahorita en el tema o en lo que se decía, ¿no? Desde los túneles de Teotihuacán y todas esas cosas, porque es real, ¿no? Cuando yo andaba consumiendo, o sea, yo me metía en lugares tan abandonados, tan lejanos, ¿no? Y yo les compartía a mis compañeros, o sea, cuando yo estaba en esos momentos drogándome en una cueva, o sea, yo no pasaba por mi mente lo que ahora estoy haciendo en Revive. O sea, nunca me lo imaginé, nunca me imaginé llegar a tener estas amistades, nunca me imaginé llegar a verme de esta forma, nunca llegué a pensar que me gustaba hacer ejercicio, nunca me imaginé llegar tan lejos, la verdad. Ok, estás en el proceso, yo recuerdo que se le sugirió a la familia que haga ahora, que pase a un proceso ambulatorio, que tenías que ir a tu casa y regresar. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos cuando te ibas a tu casa? Pues es complicado porque la familia también necesita ayuda, ¿no? Todo lo que le platico, el tiempo que estuve en consumo y todo el daño que yo le generé a mi familia, ellos lo tienen que trabajar también, porque no se quita solo, ¿no? Muchas veces piensa la familia, ya pasó, lo olvidamos, borrón y cuenta nueva, pero no existe, o sea, no se puede. Entonces fue difícil reintegrarme porque todavía teníamos esos viejos hábitos, esas viejas conductas de antes. Pero también por el otro lado nunca pasó por mi mente el decir me les escapo. No, yo ya estaba a gusto aquí, yo ya estaba
yo ya me sentía perteneciente a esta parte, porque también esa parte que tiene el adicto que a veces siente que no encaja en ningún lado, yo ya me sentía, ¿no?, que encajaba, yo ya sentía que este era mi lugar seguro, ¿no?, que yo si estaba aquí iba a estar bien, ¿no?, que iba a ver a mis amigos, que iba a estar bien, que iba a estar en un lugar seguro, ¿no? Entonces nunca fue por mi mente decir, ay, ya no llego, ya no voy a ir, ¿no? Sigo. ¿Cuánto tiempo estuviste ida y vuelta? 6 meses. 6 meses más. Un año. Un año. ¿Por qué decides quedarte? Porque le digo, ya sabía que no me había funcionado, ¿no? Y ahora lo veo de esta forma. Qué bueno que lo tomé de esa forma, porque efectivamente sí adquiere uno más fortaleza, sí adquiere uno más herramientas para enfrentarse a las cosas allá afuera. Nunca vamos a estar exentos de que pasen problemas, de que tengamos, ¿no?, situaciones difíciles, adversas allá afuera, ¿no? Pero entiendo que ahora tenía el pensamiento y la fortaleza para sobrepasarlas y ya no luego decir, sí, pues me voy y consumo. Si no es como yo quiero, entonces voy y consumo, ¿no? ¿Qué hiciste durante tu estancia aquí en Revive? ¿Estudiaste? Sí, esa parte también, ¿no? Se da la oportunidad. Eso lo tengo igual muy marcado porque en anteriores internamientos, uno de mis familiares que siempre me estuvo apoyando, me surgió esta idea de decir, oye, ¿y si más adelante abrimos un centro, ¿no? Y, o sea, hablábamos de esas cosas, pero obviamente no teníamos como que un conocimiento profesional al respecto. Llego a Revive y de repente se da la oportunidad de la consejería en adicciones y esa parte también hizo que me anclara a Revive, porque esa parte fue la que me hizo igual estar aquí, ¿no? Teniendo ya un propósito, ¿no?, de estar, o sea, teniendo ya igual, pues sí, un camino trazado, ¿no? Todo lo que le platico que he vivido, todo el sufrimiento que se vive, todas las drogas que consumí, toda la conducta que tiene el adicto, todo lo que, la personalidad del adicto, ¿no? Porque el adicto pues tiene sus personalidades, sus comportamientos, sus pensamientos, ¿no? Ahora lo entiendo que era como ese camino para que ahora que estoy de este lado y que puedo estudiar o que tuve la oportunidad de estudiar la consejería y decir, ese era el camino. Ahora entiendo perfectamente bien al adicto. Entiendo bien a los compañeros que van llegando, me reflejo en ellos. Yo también pasé por el que no quería, yo también fui el que le decía a su mamá que esto no le iba a servir, el que ya se quería ir, el que se escapó, fui todos, ¿no? Entonces, esa parte fue la que me abrió el camino a decir, este es tu propósito, este es tu camino a seguir, por eso estás aquí. ¿Qué pasa cuando llega esa llamada de que te integraras a trabajar? Pues yo me acuerdo, ¿no? Se terminó mi tiempo y ya no tenía que venir, ¿no? O sea, ya se había cumplido mi tiempo, mi aniversario y todo. Pero mis amigos estaban aquí. Entonces yo recuerdo que a veces venía así, pues seguía viniendo, o sea, yo seguía viniendo normal. Pues quería verlos, quería estar aquí. Yo quería estar aquí, ¿no? Mi compañero ya estaba trabajando aquí. Entonces, pues yo venía, ¿no? Yo seguía viniendo, yo no quería dejar de venir, ¿no? A la fecha no quiero dejar de venir, o sea, no, todavía no me veo, ¿no? En esa parte. Y ya, ¿no? Me acuerdo que un día estoy así en mi casa y de repente me llama usted, ¿no? Y me dice que si quería ser parte del equipo. Pues obviamente tuve miedo porque pues dije, ¿daré el ancho o no daré el ancho? Pero eran más mis ganas de estar aquí que dije, bueno, va, sí le entro. Obviamente ya tenía la consejería, ¿no? Ya tenía la consejería de mi lado, por así decirlo. Entonces fue así como decir, va, ¿no? Sí quiero, sí le entro, ¿no? Sí es lo que quiero hacer.
te diste cuenta que ya eras otra persona? Todavía a la fecha me sorprendo de algunas cosas. Yo sé que muchas me falta trabajar, ¿no? Yo sé que es un camino muy largo, pero hay veces que sí volteo para atrás y digo, sí has avanzado, sí ha habido un avance. ¿Qué sentiste o qué sientes el día de hoy ahora trabajar y cuidar a todos los chavos? Esa responsabilidad, el verlos, muchas veces vamos por ellos. Sí. ¿Qué sientes ver a muchos Ulises ahí que llegan destrozados? Pues quisieras a veces solucionarles, ¿no? Quisieras que pensaran como yo pienso el día de hoy. Pero también entiendo que para que yo pensara como hoy pienso, pues tuve que pasar ese proceso, ¿no? Entonces lo que trato es de ponerle las herramientas que yo tuve a la mano a ellos, para que obviamente vayan ellos descubriendo igual el camino, ¿no? Porque es difícil, es muy difícil tener este problema, ¿no? Es muy difícil vivir con una adicción y obviamente pues no todos quieren, ¿no? No todos tienen el mismo historial de vida, no todos tienen la misma familia, ¿no? Pero lo hago, me gusta mucho, lo hago con mucho cariño. También en esa parte veo que he mejorado del principio, porque al principio me estresaba mucho, me enojaba mucho, ¿no? O sea, decía, ay, ¿por qué no me entienden? Ay, ¿por qué? Pero fíjese, al paso del tiempo vas descubriendo otras técnicas de hablar con ellos, de tener una relación con ellos, ¿no? De que te vean como una persona a la que les pueden contar. Yo les he dicho, ¿no? Últimamente, si tú tienes dudas, tú dímela, tú dime cualquier duda, por muy insignificante que tú creas que es, dímela, porque yo te puedo decir, lo más importante, no te vayas con dudas al respecto de tu tratamiento, no te vayas con dudas al respecto de lo que te está pasando. Eso fue lo que a mí me ayudó, el entender completamente, tener la visión completa de la enfermedad, porque sabemos que no nada más es el consumo, ¿no? No nomás es lo familiar, ¿no? Está lo emocional, está lo mental, ¿no? Y así muchas cosas que se desprenden de esta enfermedad. Entonces, precisamente, no descuidar ninguna y siempre estar monitoreando todos esos aspectos. ¿Qué es mejor, Ulises? ¿Ser el coordinador o el consejero o ser un usuario? Pues el coordinador, porque pues en este trabajo, en esta vocación, pues obviamente que llegan las personas los que recaen, ¿no? Y veo cómo van llegando cada vez. Llegan la primera vez, ¿no? La segunda vez ya llegan peor. La tercera vez ya vienen peor, ¿no? Entonces yo no quisiera volver a pasar por esta situación. Y sobre todo, fíjese, algo que me dejó igual marcado dentro de este internamiento, el buen Pavel, cuando fue su aniversario y su mamá subió a decirle unas palabras, su mamá dijo, ¿no? Para mí ha sido como quitarme un peso de encima. Algo que venía cargando de muchos años, ya me lo quité de encima. Y en ese momento yo pensé, ¿a poco no le puedes hacer lo mismo a tu propia madre? O sea, ¿a poco no le puedes regalar eso a tu mamá? O sea, que se quite ya eso de encima, porque pues ella era la que igual padecía bastante. El buen Pavel, que ya va para igual 4 años. Sí, 4 años creo, sí. ¿Verdad? 4 años sin consumo. En la siguiente entrevista esperamos esté en el capítulo 12. Entonces, sí, fíjate cómo todos coincidimos. Cuando dejas tú de consumir, la familia sí. se libera. Vuelve a ser feliz. O sea, les vuelves a dar esa tranquilidad. ¿Y te ha sido difícil ser coordinador? ¿O qué es lo más bonito que has aprendido hoy en este tiempo, en esta parte de ser coordinador, de la consejería?
Pues lo más importante que yo he aprendido es que no se puede dejar de consumir si no está uno dispuesto a pasar por el proceso. Y el proceso implica muchas cosas, no solamente estar internado, muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos de la vida que se tienen que ir trabajando, ¿no? Y que uno tiene que estar realmente dispuesto, ¿no? A hacerlo. Porque ¿qué pasa? Se sienten bien un tiempo, lo descuidan y los ves de vuelta. Porque creyeron que ya estaban bien, porque creyeron que ya eran normales. Y no vamos a poder ser normales como las demás personas. Tenemos ya este problema y siempre hay que estar cuidando este problema. Algo muy bonito que me gusta de esta parte es que a veces no puedes evitar querer a las personas, querer a los compañeros, a los usuarios, porque hay algunos personajes que lejos de la adicción son unas personas muy agradables, ¿no? O sea, son personas que aprecias, que empiezas a formar ese vínculo y que dices, ojalá, ¿no? Yo no quisiera que regresaras al consumo porque tienes un gran potencial, porque eres una gran persona, ¿no? Si te pudieras dar cuenta de la persona que eres en realidad, ¿no? Esa parte para mí es la que más me agrada, ¿no? Y el también actualmente, como un pequeño reto para mí, el tratar de dejarles algo, ¿no? Una pequeña aportación, una pequeña huella en sus procesos, para que cuando pase el tiempo, si ellos deciden volver a consumir, se acuerdan. Y si ellos también deciden dejar de consumir, se acuerdan de algo que se pudieran llevar de mí. Estamos sobre el tiempo de nuestra entrevista. Estas entrevistas se van rapidísimo. La familia, Uli, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues ha mejorado muchísimo, ha mejorado. Mis hermanos nunca vinieron a visitarme. Mis hermanos dejaron de visitarme como en el segundo internamiento. Ya no querían saber nada de mí. La única que venía era mi mamá, ¿no? Y yo creo que igual por la responsabilidad, ¿no? La obligación. Actualmente convivo con mis hermanos, actualmente ya tenemos una relación, ya me hablan, ¿no? Ya confían en mí, ¿no? Ha mejorado bastante. Sigue habiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que trabajar. En el aspecto de mi hija, no, o sea, sufrió mucho conmigo en el aspecto de la pensión. Actualmente no me tengo que preocupar por eso, siempre está cubierto, ¿no? Siempre hay un momento, ya tengo más días de convivencia con ella. No los tuve que pelear, no tuve que llegar a un juicio, solito se dio, ¿no? Solito al momento de verme ya en condiciones para poder estar con ella, su mamá solitamente se acercó, ahí está tu hija, ¿no? Vela cuando quieras, ¿no? Ya ha sido muy distinto. ¿Qué le dirías a Ulises que estaba en Teotihuacán, en lo más bajo? ¿Qué le dirías a ese Ulises? ¿O qué le dirías a ese Ulises que venía de Cuernavaca caminando solito a ciertas horas de la noche, que no sabía ni a dónde iba ni para qué? ¿Qué le dirías a ese personaje? Que me perdone. Le pediría perdón, porque no sabía cómo tratarlo. No sabía quererlo, ¿no? Quererme. Y lo tuve que pasar por todas esas cosas tan duras. Lo hiciste sufrir. Me hice sufrir. ¿Qué te dirías a ti hoy en día? Que sigas adelante, ¿no? Que falta mucho. Que todavía no estamos en donde queremos. Que sigas adelante. A las familias que hoy en día tienen a un personaje y creen que ya no es necesario ayudarlo, a todas aquellas que están en esa situación. Que no se rindan, porque mi familia nunca se rindió, ¿no? O sea, fueron muchos internamientos.
y no sabemos en cuál se puede quedar, ¿no? ¿Cuál vaya a ser la... O sea, tal vez ya están cansados porque llevan 10, porque llevan 12, porque ya se les hizo, ¿no? Se pierde la esperanza, pero yo lo que les podría decir es que no se rindan, porque no sabemos cuándo pueda ser su momento. Esto es Adictiva 360, voces que salieron del silencio. Ya para cerrar, yo te quiero decir algo. Te quiero un chingo. Gracias, padre. De verdad, te quiero un chingo. Aprecio un chingo lo que has hecho de ti. Gracias. Me siento orgulloso de estar en tu tratamiento, Gracias, de ser quizás una semillita para lo que hoy tú eres. Te felicito. Gracias. Veíamos en el post la pose. Te vemos en tus videos, en lo que haces. Te veo cada vez que llego y yo lo admiré hace 15 días cuando llegaste y se juntaron 2, 3, 4, 5 queriéndote dar un abrazo. Sí. ¿Qué te hace sentir eso? Me hace sentir querido, me hace sentir que lo que estoy haciendo está valiendo la pena. Hoy valoro un chingo cada vez que él me dice te quiero y yo hoy te lo puedo decir a ti igual. Yo te quiero y te aprecio. Gracias, y te admiro. Gracias, padre. Échale un chingo de ganas, vamos a seguir trabajando. Sí. Para cerrar igual un poco, tenemos muchas veces la oportunidad, él y yo hemos platicado muchas situaciones, yo le comento lo que intento hacer, me encanta que me escuche, es un orgullo, para mí eres un orgullo. Gracias, padre. Vamos a seguirle dando. Voces que salieron del silencio, Adictiva 360, suscríbete a nuestro canal y síguelo en sus redes sociales. ¿Cómo estás? Daniel Ulises Elizalde y Elizalde en TikTok. Además que puedes seguir tratamientos con él, es consejero en adicciones, búscalo y quizás él pueda ser quien lleve tu tratamiento, ¿no? Sí, claro. Estamos a la siguiente. Chao. Desprecios son muchos, fueron malas rachas las que pasé.